revolucionarias, pone en práctica la teoría de los dos demonios. Es decir, en el enjuiciamiento a los máximos dirigentes de las organizaciones revolucionarias, más allá de lo que hoy podamos decir de ellos, está enjuiciando a toda una generación y a todos los dirigentes y a todos los militantes que lucharon por un mundo más justo, en contra de la entrega, por pan, por trabajo, por educación para todos. Para la investigación de los crímenes de la dictadura, Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. La conforman referentes de la cultura. Su presidente, Ernesto Sábato, es cuestionado por algunos organismos de derechos humanos. En 1976, Sábato compartió un almuerzo con el dictador Videla y lo describió luego como un hombre cordial y culto. Canal 13 presenta... Para el 4 de julio de 1984, la CONADEP prepara un adelanto de su informe en formato televisivo. ¿Dónde están? Desaparecidos. Una condición que alcanzaría a millares de argentinos. Una situación tan trágica como inédita que hirió a nuestra historia por la espalda y conmovió al mundo entero. Chupados, como decían los oficiales del primer cuerpo. Si usted no está detenido, está chupado, nadie sabe nada de usted. Allí fui torturado, con picana eléctrica, con golpes, con diversas torturas físicas y también torturado psicológicamente, pues no sabía nada de mis dos hijos, que tenían 2 años, el más chico, y 6 años el mayor, de mi esposa, que me decían que también estaba secuestrada, cosa que afortunadamente no fue verdad. Y la peor tortura era ver destrozar personas, ver matar al lado mío a personas como un Luis Pérez, un delegado de la Comisión Interna del Banco de Tokio, que fue asesinado a patadas por la guardia porque se quejaba de las torturas recibidas y le decían que se calle, y entrando en agonía ya no podía callarse, y para que se callara lo terminaban matando a patadas. No puede haber paz, no puede haber paz en el país. No solamente busco mi nieto y busco justicia para mi hija, busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan, y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. El malestar en las filas militares hace que Alfonsín dude en emitir el programa. Finalmente, el presidente decide que el programa se emita, pero el ministro del Interior, Antonio Trócoli, realizará una introducción explicativa. Pero esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia, y terminaron desatando una orgía de sangre, de muerte a personas e instituciones. La contraparte de la teoría de los dos demonios, que coloca en pie de igualdad a las organizaciones guerrilleras y al terrorismo de Estado, es la suposición de una sociedad inocente y engañada que nada sabía de lo que sucedía a su lado. Omite que hubo intereses económicos que apuntalaron ese terrorismo de Estado. Omite que muchas de sus víctimas habían sido militantes que enfrentaron esos intereses. Y yo cuando declaraba en la CONADEP, tenía en mi memoria
tenía imaginada esa galería grande, grande, que era de la escuelita de Famaillá, y que en una oportunidad yo me supe levantar la venda, que después me equivalió a una flor de golpiza. La cantidad de personas con ese número colgado, vendados o encapuchados con el número de colgado. Y quizás yo no sabía quiénes eran un número, que yo podía recordar los números. Y yo estaba diciendo, también es justicia para vos, para el número 78. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. La masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. El 20 de septiembre de 1984, 70.000 personas acompañan la entrega del informe de la CONADEP. En él se documentan casi 9.000 casos de violaciones de los derechos humanos. Pocos días después de la entrega del informe, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas absuelve a las juntas militares. Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etc., que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son en cuanto a contenido y forma inobjetables. El Tribunal Civil de la Cámara Federal toma en sus manos la causa de las juntas militares. Miles de personas exigen juicio y castigo. En el próximo bloque vamos a ver el juicio y la sentencia final. Ya volvemos. Hasta ahora nos ocupamos de ver cómo se gestó el clima propicio para el inicio del juicio a las juntas. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió durante las audiencias. ¿Por qué ATC solamente difundía pequeños fragmentos de imágenes sin audio de la cobertura del juicio? ¿Por qué aún hoy a nuestro equipo le costó un arduo trabajo conseguir todo el archivo que vamos a ver? Tomen asiento. El 22 de abril de 1985 comienzan las audiencias públicas del juicio a las juntas. Había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía,
quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79. Pude ver la dimensión de la matanza que había ahí dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy pocas. A lo largo de 4 meses, desfilan por el Palacio de Tribunales 833 testigos. Me dicen, bueno, vamos a pasar a la sala de al lado y te vamos a presentar a la pequeña Lulú. Resulta ser que la pequeña Lulú era la famosa picana eléctrica. Me hacen desvestir, me acuestan en un elástico de hierro, me estaquean brazos y piernas y comienzan a torturarme. Y cuando se retira la patota, me viene a hablar una de las personas que estaba de guardia, que posteriormente conocería como Lucas. Entonces Lucas me dice, bueno, mira, quédate tranquilo, me imagino que debes estar nervioso, pero esto es una simple cuestión de rutina, estamos averiguando quién sos. Si no tenés nada que ver, vas a volver a tu casa, si no, te vamos a matar. El fiscal Julio Estracera y su adjunto Luis Moreno Campo ofrecen evidencia de 711 casos de secuestros, torturas y asesinatos, tomados del informe de la CONADEP. Con una pala mecánica ubican el lugar, sacan hacen en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures, y así cantidad de bolsas. Lo más humillante para una madre, ver cómo el cadáver de su hijo lo tienen así, lo tiran así como si fueran huesitos de los perros. Ni a los perros le tiramos. A un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. A 3 presidentes que han sido comandantes del ejército y a sus pares de la Marina y Aeronáutica se los acusa de homicidios, tormentos y privaciones ilegales de la libertad. A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. ¿Qué es fijar un blanco? Determinarme un blanco, es decir... De un ejemplo práctico y concreto. Es decir, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego, tiraba a la ventana. ¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión? Ese que di, por ejemplo, una ventana. Señor presidente, se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano. ¿Puede contestar? No recuerdo. Las desapariciones de personas no son formalmente juzgadas porque ese delito no existe en la legislación argentina ni en ninguna otra del mundo. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En la víspera del juicio, crecen los rumores de un intento golpista. Alfonsín convoca al pueblo a la Plaza de Mayo para defender la democracia. Porque otra vez se ha intentado golpear no a un gobierno, sino al pueblo argentino. En el Palacio de Tribunales se viven momentos de tensión. A diario,
reciben amenazas de bomba y la sala debe ser desalojada. Hasta que un día la intimidación es ignorada. Las amenazas ya no pueden impedir que el juicio siga su curso. El juicio tiene normas estrictas. Los periodistas no pueden entrar a la sala con grabadores ni cámaras. Los periódicos publican los testimonios del día extraídos de la versión taquigráfica. El proceso es filmado en su totalidad por las cámaras de ATC. Pero de las 530 horas grabadas, jornada tras jornada, solo se emiten unos pocos minutos y sin sonido. Cuando la inexistencia de los crímenes no puede ser ya sostenida, la defensa de los militares cambia su estrategia. Esta defensa no niega la existencia cierta de casos de excesos. Realmente los hubo. Lo que sí niega terminantemente es que hayan sido ordenados, amparados o admitidos por nuestro asistido. Unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite